quiero que hablemos de una consideración muy importante y me estoy refiriendo a consideraciones vinculadas al costo. Y tengo que hablar un poco acerca del costo para que ustedes puedan entender de qué va esta parte de la clase. Pues el costo no es otra cosa más que el desembolso monetario que está vinculado a la construcción del producto o servicio. En otras palabras, lo que a mí me requiere en cuanto a salidas monetarias para fabricar un producto y de esta manera poder sacarle un margen y venderlo en el mercado. Muy bien, leamos la diapositiva. La proyección de ventas incluye un conocimiento de la fijación de precios y los costos, los gastos incurridos en la fabricación de los productos y servicios. Para hablar de esto, de la construcción del producto, me gustaría hablarles con un ejemplo, ¿ok? Vamos a ver un proceso de comercialización, pero vamos a verlo desde el punto de partida, desde sus inicios. ¿Cómo empieza este proceso de comercialización? Bueno, empieza en la materia prima. Como vemos en la diapositiva, empieza desde un insumo o una materia prima que en su conjunto podrán ser parte de un proceso productivo. Entonces, luego de la materia prima o insumos, tendremos que seguir a la construcción dentro de un proceso productivo, donde esta materia prima o insumos se combinarán de una manera determinada para llegar a una línea de producción. Muy bien, en esta línea de producción pues también existe capital humano que tiene que estar verificando todo este proceso, que puede haber el proceso de calidad, el proceso de producción, que puede haber prototipos, etcétera. Entonces, este capital humano que está calificado concluirá su trabajo cuando el producto esté terminado. Y este producto terminado tendrá que embalarse y tendrá que ser despachado. Cuando este producto está terminado, hasta este momento estamos hablando de la parte de producción, que ha construido un producto y lo ha terminado y lo ha embalado para que pueda ser llevado a otra fase de la comercialización. Y en esta fase necesitaremos de un transporte, alguien que pueda brindar la ayuda de llevar ese producto hacia otra locación. También es posible que necesitemos de otro tipo de transporte en el caso que estemos dentro de una comercialización internacional, de este mundo globalizado que permite que un producto se construya en Bangladesh y que pueda estar en Colombia luego de 3 días. Este proceso de la comercialización es muy importante, la parte del transporte, porque luego de llevar este producto terminado, pues también tendrá que ser trasladado hacia una nueva fase de la comercialización. Y hasta este punto, ¿de qué departamento estamos hablando? ¿De qué fase de la comercialización estamos hablando? Pues no es otra área más que el área de logística, un área muy importante en el transporte del producto terminado. Ahora, luego de esto viene una fase adicional, porque el producto, si bien es cierto, está saliendo del área de logística, está entrando a otro departamento. Y para que este producto pueda entrar a otro departamento o otro engranaje de la comercialización, pues necesita ser promocionado. Necesita el marketing de por medio para que la expectativa del consumidor de este mercado, pues es importante que el marketing pueda estar de por medio y pueda hacerlo conocer. Luego de esto llegará a un punto de venta, efectivamente, donde se encontrará ya muy cerca de llegar al consumidor final. Pero también necesitas capital humano aquí porque es necesario el capital humano para el área de venta. Y él se encargará de poder comunicar el precio y las otras bondades del producto para que al final el consumidor final pueda tener este producto terminado en sus manos, luego de un desembolso monetario evidentemente. ¿Y quién está presente en todo este engranaje? Bueno, no es otra área más que el marketing. El departamento del marketing se hace presente aquí al momento que las ventas se proyecten y cómo es posible que estas ventas se puedan llevar a cabo. Ahora, tal vez muchos alumnos estarán preguntando hasta este punto ¿y por qué hemos hablado de la comercialización y de todo este proceso si estamos hablando de proyectar ventas? Bueno, ahora les voy a comentar el por qué conocer todo este proceso antes de proyectar las ventas. Primero, retrocedamos un poco en la historia. Empecemos nuevamente cuando hablamos del insumo o materia prima. ¿Qué cosa era la materia prima? Bueno, era la fase inicial para la parte de producción. Y esta materia prima, para la empresa que solamente se encargue del área de producción, si es una empresa externa que solamente se encarga de producir un producto, como por ejemplo hoy en día los mercados de Asia, pues ellos van a considerar a la materia prima y de toda esta fase de producción como sus costos. Efectivamente, los costos que requiere esta empresa para construir su producto va a partir desde la materia prima y los insumos. Pero recordemos que si bien es cierto, existe un desembolso monetario para fabricar este producto, cuando el producto sale al área de logística, sale no con un costo, sino más bien con un precio. Dicho de otro modo,
es evidente que el área de producción, que esta empresa que se encargue solamente de producción, tenga que ganar un dinero por fabricar estos productos. Entonces, los costos que le han incurrido en todo el proceso productivo hasta que termine en la caja embalada para ser transportado, pues tendrá que tener no solamente el costo dentro de su ingreso monetario, sino también se tiene que agregar un margen de ganancia para que valga la pena todo este proceso productivo. Y a eso se le conoce como precio. Entonces, si yo quiero proyectar unas ventas, un conocimiento importante es conocer mis costos. Si yo no conozco lo que me cuesta a mí un producto exactamente, tomando en consideración no solamente la materia prima, el proceso productivo y el capital humano que me va a permitir construir este producto, pues entonces no puedo pronosticar las ventas. Porque la fijación de precios, y lo he mencionado al inicio, es determinante para que yo pueda proyectar una venta. ¿A qué precio debo venderlo? Esto con relación cuánto me cuesta construir este producto. Esto en el caso que yo me encargue de producir el producto, porque nuevamente nos vamos al siguiente engranaje y estamos hablando del área de logística. ¿Dónde se encuentra exactamente el costo en el área de logística? Bueno, aquí, exactamente ahí donde vemos en la diapositiva. Ahí se encuentra mi costo, cuando el producto llegó a mí. Porque a partir de eso yo todavía voy a incrementarle un desembolso monetario para el transporte, si es en avión también para el avión, puede ser en el almacén y la entrega al departamento de marketing o al punto de venta. Entonces, a partir de ese momento, yo tengo que ir considerando todos los desembolsos monetarios para poder estimar mi precio y por consecuencia estimar mis ventas. Miren cómo cambia. En el proceso de producción, el costo era antes y terminó en un precio, pero ese precio del área de producción se convierte en el costo de la siguiente área, del área que se va a encargar de transportarlo. Y esta empresa que va a transportarlo y lo va a entregar a un punto final, también tiene que considerar que va a vender ese producto terminado, asumiendo los costos que implica todo ese transporte y el capital humano también, y agregarle el margen de ganancia que viene a ser, junto con el costo, el precio de venta. Entonces, vamos al siguiente eslabón, que viene a ser el departamento de marketing. Y el departamento de marketing también tendrá un costo, por supuesto, y no es la materia prima. El costo del departamento de marketing o este punto de venta se encuentra aquí, en la botella determinada, listo para invertir en publicidad, y este será el costo de esta empresa. ¿Por qué? Porque ellos no se han encargado de producirla ni transportarlo. Ellos se encargan de comprarlo directamente al abastecedor. A partir de esto, va a considerar los costos que implican no solamente el alquiler del local, sino la mano de obra y todos los gastos inherentes al punto de venta para que le puedan comunicar un precio al consumidor final. Entonces, si ustedes entendieron hasta este punto, notarán que el costo es distinto para cada fase de este engranaje comercial. Por lo tanto, una pregunta que tenemos que hacernos es: ¿dónde nos encontramos nosotros? ¿Comercializamos en el punto de venta? ¿Nos encargamos de transportar el producto al punto de venta? ¿O nos estamos encargando de fabricarlo? Es una buena pregunta, porque cada persona puede encargarse de una empresa distinta que solamente se dedique a temas logísticos. Habrá otros que solamente se dedican a venta, como las tiendas departamentales, pero habrá otros también que están en el sector industrial que probablemente se encarguen de lo que es manufactura y producción. No importa dónde te encuentres, para que puedas proyectar tus ventas, tienes que conocer tus costos. Hasta este punto, si ya te ubicaste en una de estas fases, pues conoces tus costos. Y ahora sí podemos hablar de lo que se conoce como punto de equilibrio. Y no hay mejor forma de enseñar este concepto que por medio de la fórmula. Tenemos al costo fijo en la parte superior y este será dividido el precio menos el costo variable unitario. Esta es la fórmula del punto de equilibrio y vamos a hablar del punto de equilibrio. Me interesa que podamos conocer qué cosa es el punto de equilibrio. Haciendo un paréntesis, este tema lo desarrollamos más ampliamente en el curso de finanzas contables. Para el alumno que quiera profundizar un poco mejor en este departamento de la empresa tan importante como el de costos y presupuestos, pues los invito a que puedan conocer un poco más del curso de finanzas contables. Esto te va a permitir a conocer la parte cuantitativa de una organización. Muy bien, y para seguir hablando del punto de equilibrio, tengo que comentarles un poco de qué cosa se considera costo fijo, de qué cosa se le considera precio, y para seguir hablando de este concepto, pues tendré que enseñarles qué significa el costo fijo y también el costo variable unitario. Muy bien, ahora sí seguimos a la siguiente diapositiva. Hablemos del costo fijo. Dice lo siguiente: son aquellos costos que no son sensibles a pequeños cambios en los niveles de actividad. Más bien, se mantienen constantes. Por ejemplo, vamos a mostrar un ejemplo para que entiendan qué cosa se considera un costo fijo dentro de un proceso de producción.
A ver, tenemos ahí la imagen que nos va a permitir conocer un poco acerca de los costos fijos. Por un lado tenemos los costos y por otro lado la producción. Vamos a ver qué tanto varía de acuerdo a la producción los costos. En este caso, veamos una línea totalmente horizontal. Si en la parte de abajo vemos del 0 al 40, quiere decir las unidades producidas. 10 unidades, 20, 30 y 40. ¿Qué tanto puede variar los costos de acuerdo a la cantidad que voy a producir? Veamos un ejemplo. Por ejemplo, el alquiler del local o la fábrica. ¿Cuánto puede variar si produzco 10, 20, 30 y 40? Nada. Vas a pagar lo mismo. Vas a pagar el mismo alquiler, produzcas 10, produzcas 0 o produzcas 40 productos terminados. Por lo tanto, el alquiler del local se le va a considerar un costo fijo. Pues los salarios fijos también. Habrá personas dentro de la fábrica que efectivamente tienen un sueldo. Si el sueldo es fijo y no está ligado a la línea productiva, efectivamente se considera un costo fijo. Tenemos un elemento más y estamos hablando del tributo. El tributo y todos estos elementos contables por pagar no van a variar de acuerdo a la producción. Por lo tanto, también se le considera un costo fijo. Y por último, tenemos un dato muy importante que son los seguros. Estos seguros que las empresas tienen que adquirir, sea para la fábrica, por incendios o por sus trabajadores, también son desembolsos monetarios fijos. No va a depender de cuántas unidades produzcas. Por lo tanto, se le considera también un costo fijo. Bien, sigamos leyendo la diapositiva porque también tenemos que entender qué cosa es un costo variable. Estos gastos variarán en proporción a la actividad productiva de la empresa. Es la suma de todos los costos marginales, dicho de otro modo, el costo de producir una unidad adicional. Por ejemplo, veamos nuevamente la línea de producción y los costos, cómo van a variar los costos variables y vemos que la línea es diagonal. Estos costos sí van a variar en la medida que la producción varíe. ¿Y a qué me estoy refiriendo? Por ejemplo, si mi empresa se encarga de vender chocolate, la materia prima, el cacao, será por supuesto un costo variable, porque a más cantidades de chocolate yo produzca, efectivamente necesitaré más materia prima, más cacao, ¿verdad? Muy bien, sigamos viendo otro ejemplo de costo variable y estoy hablando del sueldo por destajo. ¿Qué significa esto? Que si yo pago a un zapatero un sueldo fijo, esto es un costo fijo, pero si yo le pago por cada unidad producida, esto se convierte en un sueldo variable. Por lo tanto, mis costos van a variar en la medida que él produzca más, yo gastaré más. Si él produce menos, yo gasto menos. Muy bien, otro ejemplo más adicional y muy importante es el mantenimiento de la máquina, las maquinarias. Dice, podría ser fijo o variable, dependiendo si es por producción. ¿Qué quiere decir esto? Existen maquinarias que tienen que darse mantenimiento, se produzca poco o se produzca mucho. Si es ese tipo de maquinaria, entonces estamos hablando de un costo fijo. Pero si es una maquinaria que se tiene que hacer mantenimiento de acuerdo a lo que produzca, se convierte en un costo variable. ¿Qué significa? Que una máquina tendrá que tener un mantenimiento cuando produzca sus primeras 5 millones de productos terminados y cuando produzca 10 millones tendrá que nuevamente tener un mantenimiento. Bueno, este tipo de maquinaria que requiere mantenimiento y actualizaciones dependiendo de las unidades producidas, efectivamente se le conoce como costos variables. Bien, sigamos con la diapositiva para entender ahora y hablemos del punto de equilibrio. Ahora sí toquemos el punto de equilibrio. Dice, es el momento en que las ventas son iguales a los costos. Dicho de otro modo, la empresa no gana ni pierde. Hallar el punto de equilibrio es hallar el punto de partida para el pronóstico de venta. Entonces, si yo conozco mi punto de equilibrio, puedo pronosticar mi venta. ¿Por qué? Porque cuando yo llego a mi punto de equilibrio, quiere decir que no estoy ganando ni perdiendo, que he vendido la cantidad de productos necesarios para recuperar por lo menos mi inversión. Y para esto, un ejemplo. Digamos que me encargo de producir camisas. Y como me encargo de producirlas y venderlas, entonces tendré que estimarle un precio. Y ahí tengo, la camisa lo estoy vendiendo a $20. Ese es mi precio de venta. Pero ahora me viene la pregunta. Para yo tener mi punto de equilibrio, según la fórmula que he visto, esta misma fórmula que habíamos visto hace un momento, también tengo que conocer entonces lo que viene a ser mis costos variables unitarios y mis costos fijos. Entonces vamos a desglosar un poco la producción. Veamos lo siguiente. Para producir esta camisa yo necesito pagar alquileres y servicios. Agua, luz, teléfono, local. Y la sumatoria de todo esto me sale $1,500. Por otro lado, también la producción requiere otro tipo de costos. Por ejemplo, la producción me requiere hilos, me requiere la maquinaria, el mantenimiento, la tela, los botones y toda la materia prima que necesito para fabricar esta camisa. Y la sumatoria de toda esta parte productiva que es $6. Ojo, $6
por cada unidad de camisa. En otras palabras, por cada unidad que yo produzca, en materia prima por lo menos voy a utilizar $6. Bien, pero lo que yo necesito conocer, de acuerdo a lo que dice la diapositiva, es conocer mi punto de equilibrio para que yo pueda llegar a mi proyección de ventas. Bien, y acá tengo la fórmula nuevamente del punto de equilibrio. Punto de equilibrio será igual al costo fijo total sobre el precio menos costo variable unitario. Ahora les hago la pregunta. ¿Tengo el precio del producto? Por supuesto, acá está el precio, $20. ¿Tendré también el costo fijo? Por supuesto, tengo el costo fijo que es 1.500. ¿Tendré el costo variable por unidad producida? También lo tengo porque me sale $6. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues simplemente introducirlo en la fórmula para poder reemplazar. Y bien, ¿el costo fijo cuánto era? Exactamente 1.500 y el precio menos el costo variable unitario es 20 menos 6. Solamente tengo que continuar a resolver la fórmula y lo que tengo es el punto de equilibrio será igual a 1.500 sobre 14. Y si divido esto, ¿cuánto me saldrá? Me sale exactamente 107.14. Ese es mi punto de equilibrio. Y ahora les hago la pregunta, ¿qué significa exactamente hallar 107.14? Hay que interpretarlo de la mejor manera y para eso explicaremos en la diapositiva. Dice lo siguiente, la empresa tendrá que pronosticar sus ventas a partir del punto de equilibrio. Entonces yo ya tengo mi punto de equilibrio. ¿Ahora puedo pronosticar mis ventas? Por supuesto. ¿Por qué? Porque el punto de equilibrio me dice que es 107.14. Pero ¿qué significa exactamente esos 107.14? No significa que tengo que vender $107. Significa lo siguiente. Dice, debe vender como mínimo 107 unidades de camisas a fin de recuperar por lo menos los costos. Alumnos, en otras palabras, lo que me está diciendo el punto de equilibrio es lo mínimo que tengo que vender para que yo pueda pronosticar ganancias futuras. Ya sé cuántas cantidades como mínimo tengo que vender para recuperar mis costos fijos. Entonces, ahora lo que yo tengo que utilizar este concepto para pronosticar las ventas. A partir de esta cantidad, yo tengo que pronosticar cuánto como mínimo tengo que vender para poder pagar todo lo que es embolsado monetariamente hasta la fabricación de este producto. Ahora estamos listos para hablar de dos métodos de pronóstico de venta. Leamos la siguiente diapositiva para entender un poco mejor. Primero hablaremos del método promedio. A lo mejor muchos de ustedes ya conocen este método. Vamos a leer un poco la diapositiva. Dice, es un mecanismo que identifica una sola cifra que represente a un conjunto de cifras. Por lo general, hace referencia a la media aritmética. ¿Qué significa la media aritmética? Dice, dicho de otro modo, la suma de las cifras se dividirán por la cantidad de las cifras de referencia. Veamos un ejemplo para entender un poco mejor este concepto. Por ejemplo, digamos que yo tengo a 3 asesores que se encargan de vender productos vía telefónica. Ellos cuentan con un sueldo, pero también cuentan con una comisión. Cada vez que venden una cantidad estimada de productos, pues yo lo que le voy a dar es una comisión. Y ahora lo que yo quiero analizar es sus comisiones. Veamos un poco más. Si cada asesor vende en enero, febrero y marzo del año, yo voy a tomar como referencia esos 3 meses. Quiero ver cuánto ha comisionado durante esos 3 meses para que yo pueda pronosticar un método promedio. Lo que vamos a ver ahora en la diapositiva será lo que ha comisionado los asesores en los 3 meses y cada uno ha comisionado montos distintos. Como ustedes pueden ver, el asesor 1 comisionó en enero 789, en febrero 734 y en marzo 806. Y así los demás asesores han comisionado montos totalmente distintos. Ahora, lo que yo quiero pronosticar o lo que quiero entender es el promedio de lo que ha comisionado en esos 3 meses. ¿Y qué es lo que tengo que hacer para promediarlo? Bien sencillo. Lo que voy a hacer primero es sumar. Voy a sumar cada mes de cada asesor. Y ahí tengo las cantidades exactas de cada asesor como sumatoria de lo que ha comisionado los 3 meses. Una vez que yo tengo este total, ¿qué más haré? Simplemente una división. ¿Por cuánto lo voy a dividir? Por la misma cantidad de las cifras. En otras palabras, por la misma cantidad de meses que estoy evaluando. Yo estoy evaluando enero, febrero y marzo. Quiere decir que lo tengo que dividir entre 3. ¿Y cuánto será el resultado? Ahí tenemos el resultado en las pantallas. Vemos que el asesor número 1 ha comisionado 726.33. El asesor número 2, 731.33. Y el asesor número 3, 731.67. ¿Qué significa esto como conclusión? Leamos la diapositiva. Dice, asesor 1 comisionó 726.33 cada mes, entre comillas, en promedio. Significa que en promedio es lo que ha comisionado cada mes 726.33. No significa que ha comisionado eso exactamente. Si tú notas, en ningún mes comisionó 726.33. Pero promediándolo, por supuesto que sí. Y yo lo que necesito es tener un promedio de lo que efectivamente comisiona este asesor por mes.
y en promedio 726.33. El segundo asesor nos dice que ha comisionado 731.33 cada mes en promedio. Quiere decir que el asesor 2 está comisionando más en promedio que el asesor 1. Y ahora veamos el asesor número 3. Dice que comisionó 731.67 en promedio. Está muy cerca que el asesor número 2, pero por decimales ha comisionado un poco más. Entonces, como conclusión, si yo quiero determinar qué asesor comisiona más, por consecuencia, quién está vendiendo más productos, efectivamente es el asesor número 3. Y en segundo lugar estará el asesor número 2. Y en último lugar, el asesor número 1. Y esta es un poco la conclusión, ¿no? En conclusión, este método es el más razonable si la empresa busca pronosticar lo que sigue la secuencia. ¿Qué significa esto? Que si yo quiero pronosticar ¿cuánto va a vender el asesor número 1 en el mes de abril? Pues ¿cuánto será? Probablemente 726.33, ojo, en promedio. Y esto es un poco el pronóstico de lo que yo puedo hacer en base a lo que ya sucede en el histórico. ¿Es un método razonable? Sí, porque sigue una secuencia y sigue una tendencia. Muy bien, estamos en la hoja de cálculo y lo que quiero mostrarle es lo siguiente. Tenemos por un lado en la columna izquierda los años. Son los años de la organización, los años de la empresa. En la siguiente columna tenemos la cantidad de ventas. Quiere decir, en esta parte que en este momento yo voy a sombrear, tenemos la cantidad de productos que se venden durante cada año. Al tener esta cantidad, lo que yo quiero hacer es pronosticar las ventas del año 2020, 21, 22, 23, 24 hasta el año 2031. Y para esto voy a utilizar el método promedio. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Simplemente voy a hacer una resta entre año y año. ¿Para qué? Para que pueda ver cuánto ha variado durante un año con respecto a otro. Por ejemplo, yo voy a analizar los últimos 5 años y voy a ver las ventas del año 2015 con respecto a las del 2014. Muy bien, seleccionaré ahí, me quedaré en la celda y en esta celda voy a colocar igual, voy a señalar el año 2015 y lo voy a restar. ¿Por cuál año? Por supuesto, el año anterior. Pondré menos, que son 1453 y le daré Enter. Bien, ahí tengo 459. ¿Qué significa esto? Que ha variado 459 ventas en el año 2015 con respecto al año 2014. Pero igualmente voy a hacer con los siguientes años. Por ejemplo, voy a colocar aquí, igual que es el año 2016, voy a seleccionar aquí, le daré clic, menos el año 2015. Le daré Enter nuevamente y tendré menos 163. ¿Qué significa esto? Que las ventas en el año 2016 con respecto a 2015 disminuyeron en 163. Y así haré hasta llegar a la última celda. Y muy bien, he culminado simplemente haciendo la variación de año a año. Entonces he tomado la cantidad de variación en la columna tercera. Tenemos en el primer año 459 menos 163 más 298, 143 y 180. Son las variaciones. Como tú notas, ha habido años mejores y años peores. Esto es lo que ha pasado durante 5 años en esta empresa. Él ha podido cuantificar las ventas y yo ahora lo que estoy haciendo es viendo la variación de cada año. Pero ahora lo que voy a hacer es algo mucho más importante todavía, porque voy a promediarlos. Así como vimos en el ejemplo de la diapositiva, voy a utilizar el método promedio. Recordemos cómo promediamos. Sumamos los 5 y lo dividíamos nuevamente entre 5. Puedo hacer eso o puedo utilizar el método que el Excel me permite, que es mucho más sencillo, es la función promedio. Solamente pondré igual, escribiré la palabra promedio y lo que voy a hacer es darle clic ahí. Le daré clic en la palabra promedio y automáticamente se abre paréntesis. ¿Y qué tengo que colocar ahí? Pues los números que han variado durante todos los años. Voy a seleccionar todos los años, ¿ok? Estos años que ya había visto antes. Ahora solamente lo que haré será cerrar paréntesis y ya tengo todos los datos dentro del método promedio. Simplemente le daré Enter. Muy bien, ya tengo mi promedio de los últimos 5 años, me sale positivo, 183.4 unidades de venta. Y ahora lo que haré será pronosticar el primer año, que viene a ser el 2020. Voy a pronosticar cuántas ventas haré en el año 2020 de acuerdo al método promedio. Simplemente me voy a ubicar en la celda del año 2020 y colocaré el símbolo igual. Ahí tengo el símbolo igual. ¿Qué cosa voy a sumar? Pues voy a sumar el último año de ventas, la última cantidad de ventas que tuve en el año 2019, más el promedio de ventas que he tenido en los últimos 5 años. ¿Y cuál será? Por supuesto, el promedio que acabo de hallar. Le daré clic ahí y le pondré Enter.
Muy bien, ya tengo mis ventas del año 2020, pero profesor, usted nos ha dicho que pronostiquemos las ventas hasta el 2031. Muy bien, también podemos hacer eso, pero para lograr proyectar los siguientes años sin mover la fórmula, pues tengo que fijar las celdas. ¿Cómo voy a hacer esto? Me voy a dirigir a la parte superior del Excel. Miren ustedes, aquí en la parte superior, ojo, me sigo situando aquí en la celda de la proyección del 2020. Ahora subiré un poco y voy a irme a la letra número H, que es donde se encuentra justamente el monto de las ventas del 2020. Y voy a ponerme en la parte anterior de la letra H, colocaré el cursor ahí, le haré clic y voy a poner el símbolo de dólar en ese lugar. Pongo el símbolo de dólar, ahí está, y también voy a irme al otro lado, a la parte derecha de la misma letra, le haré clic ahí y también le pondré ahí el símbolo de dólar. Muy bien, ya tengo el símbolo de dólar y lo que he hecho es fijar las celdas. Miren ustedes aquí, acabo de poner el símbolo de dólar antes de la H, después de la H, que es para fijar justamente la celda que voy a usar como referencia para poder pronosticar los siguientes años. Le doy Enter y tenemos la misma cantidad, si ustedes se dan cuenta, no ha variado nada. Lo único que ha hecho es fijar la celda para que yo pueda jalar la fórmula. Si ustedes notan, le voy a dar doble clic aquí y verán, ahí está, ¿no? El símbolo dólar antes y después de la letra que pertenece a la celda que voy a jalar, y ahora lo único que haré será situarme en la parte inferior derecha de esta misma celda. Miren ustedes cómo cambia cuando me voy a la parte inferior derecha. Ahí está. Se forma el símbolo más cuando estoy exactamente en la esquina. Le voy a dar clic cuando se forme ese símbolo. Si ustedes notan, si muevo el cursor, cambió. Si me voy a esa esquina, ese cuadradito, exactamente se forma el símbolo más. Ahí voy a dar clic y voy a jalar la fórmula. Muy bien, sigo jalando, me voy hasta el 2031. Llego ahí y suelto. Ahí está. Automáticamente lo que he hecho es pronosticar las ventas. Voy a pintarlos. Ahí está. Acabo de pronosticar las ventas hasta el 2031. ¿En qué me he basado? Me he basado en el promedio de ventas de los últimos 5 años. He proyectado ese promedio para los próximos años hasta el 2031. Quiere decir que de acuerdo a este pronóstico, en el año 2031 la cantidad de productos que voy a vender serán de 4.571 productos. Muy bien, ese es el pronóstico de venta basado en el método promedio. Quiero mostrarles este mismo ejercicio, pero en versión gráfica. Aquí está, ¿no? Para quienes les interesa conocer un poco más del uso del Excel para poder proyectar las cifras, sí les invito a que puedan llevar el curso de Excel, que es un curso muy importante. Toda persona que lleva negocios debería conocer este programa de hoja de cálculos. Muy bien, aquí tenemos las ventas proyectadas ya en gráfico. Las he sacado de ese mismo ejercicio que acabamos de hacer hasta el 2031. Abajo tenemos los años y aquí tenemos las cantidades de productos que vamos a vender durante los próximos años. Si ustedes ven, la tendencia está siendo escalada de manera positiva. Va incrementándose. ¿Por qué es esto? Es evidente. Retrocedamos nuevamente al ejercicio para entender. Es evidente que las ventas tienen que subir primero porque aquí, como ustedes notan, también ha subido. Miren las cantidades de venta. Efectivamente las cantidades van a elevarse. ¿Pero por qué? Porque el método promedio me dice que ha sido positivo, 183.4. Es el promedio de ventas que se pronostica anualmente. Por lo tanto, la tendencia será positiva. Nuevamente, todo esto es importante, es interesante, estas formas de proyectar las ventas, pero nada de esto significa algo si es que no se tiene el conocimiento del punto de equilibrio que vimos hoy día en la clase, del conocimiento de los costos que refleja la producción de mis productos y de esa manera poder proyectar un número alcanzable, totalmente razonable, pero basado en estos métodos estadísticos. Muy bien, alumnos, nos vemos hasta una próxima clase.